Economía y Punto, un programa organizado y realizado a través del Colegio de Economistas de Sinaloa, que encabeza nuestra presidenta Cristina Isabel Ibarra. Bienvenida, Cristina. Bien, muchas gracias, buenos días. Pues sí, efectivamente tenemos el día de hoy, ya 8 de enero, lunes, el primer programa de Economía y Punto, en donde hablamos pues preponderantemente de temas económicos. Y el día de hoy pues, además del gusto de saludar aquí a Tomás, me da muchísimo gusto tener como invitado aquí al maestro Epifanio Mamagua, un economista que es famosísimo entre los economistas, ¿eh? Es decir, es raro encontrar un economista que no lo conozca, ¿no? Sí, Claro, de cierta edad para acá ya los jóvenes pues van conociendo, van desarrollándose en otras áreas y de repente no lo conocen, pero sí, efectivamente, pues Epifanio Mamagua es un economista que ha sido muy destacado en su área y ha tenido pues una participación tanto en lo público primero y luego en lo privado. Y él tiene una empresa de inversiones, ¿cierto? De inversiones. Entonces, pues tiene no solamente que seguir y que buscar el tema de la economía, sino que no solamente por análisis y por saber, ¿no? Sino también porque está buscando qué son los rendimientos, qué son las empresas que van a tener mejor crecimiento, porque le tiene que buscar a dónde va a estar el dinero. Por eso, pues, lo invitamos en este primer programa. Bienvenido, Epifanio. Muchas gracias. Y además del Colegio de Economistas, por supuesto, está aquí en el centro de Encorto Producciones, es también apoyo de la revista y del programa Encorto. Pues vamos a iniciar, es interesante porque en 2024 yo le veo dos aristas importantes. Primero, es el cierre, este año es el cierre de la 4T, de la primera etapa de la 4T, es el cierre de López Obrador. Los resultados positivos o negativos de la economía mexicana, de las relaciones económicas de México con el resto del mundo, pues obviamente van a ser, o como usted lo guste o no, van a ser asignados positivo o negativamente al gobierno de López Obrador. Este es el 2024, pero también el 2024, asiéntelo ahí, se nombra al sucesor o la sucesora, como todo apunta, casi el 100% está convencido que la próxima va a ser una presidenta, porque las dos candidatas fuertes son mujeres, y entonces también prácticamente va a tomar protesta la nueva presidenta de México, y obviamente tendrá que en su primer discurso tendrá que definir los ejes estratégicos para desarrollar, avanzar, consolidar lo que usted le quiera poner a la economía mexicana. Y decimos de la economía mexicana porque al margen de lo que usted le apunte, lo que le apuntemos nosotros, todo, absolutamente todo en el mundo, México no es la excepción, tiene que ver con el funcionamiento de las relaciones económicas internas y externas. No hay más. Si nos va bien, nos tiene que ir bien económicamente y nos va bien en todos los demás campos. Si nos va mal económicamente, nos va mal en el resto de sectores y de áreas de la economía en México. Por eso es un año importante y por eso el primer programa de Economía y Punto pues tiene que ver con inversiones, con rendimientos, con visión qué va a pasar en México. Porque todo el mundo habla de nearshoring, ni idea tienen de lo que es, pero todo el mundo habla de eso. Y te doy un punto muy sencillo y muy centrable, por ejemplo, en el caso del tipo de cambio del peso, se va para abajo, o sea, se va consolidando en lugar de irse deteriorando, y la gente piensa, unos, que se debe al sector externo y otros que tienen que ver con la política de López Obrador. Creíble o increíble, pero lo cierto es que el peso se ha estado consolidando, anda en 17 o por abajo del 17 frente al dólar. Esto es increíble, como están pasando las cosas, pero lo cierto ahí está. Pero le doy un dato, de 2003 a la fecha, nomás en 2 años México ha tenido superávit, en 2. Ha acumulado un déficit de 150,000 millones de dólares en estos años. Ajá. Pero han aumentado la inversión extranjera en más de $500 billion. Ese es un punto interesante para que vean por qué el peso se está consolidando en lugar de irse. Bienvenido, Epifanio. Gracias por venir. Gracias. Pues adelante. Adelante, empezamos. Es tuyo el micrófono. Gracias. Empezar por decir que este 2024 es un año fabuloso en muchos sentidos.
creo que es un parteaguas en términos de la humanidad y en términos de la economía mexicana. Hoy estamos en una coyuntura espectacular. Primero empezando por el tema económico. Usted decía ahorita que tenemos un peso muy apreciado. Ahora, ¿esto es sostenible? ¿Cuánto tiempo nos puede llevar así? El peso hoy debería estar por arriba de los 17 que hoy tenemos con respecto del dólar. Hay algo muy sencillo. El peso siempre se va a estar depreciando, al menos creo durante nuestras vidas. Todo puede cambiar. Por una simple razón. Tenemos un diferencial de productividad de Estados Unidos con respecto de México muy amplio. Cada año la productividad de Estados Unidos es mayor que la de México, por lo tanto a largo plazo deberíamos tener una depreciación. ¿Qué ha estado pasando en esta coyuntura? Decía ya el maestro Tomás. Hemos tenido una entrada de dólares por diversos factores muy importante que han ido ocasionando que el peso se vaya apreciando. Incluso yo pensaba que al cierre del año pasado ya íbamos a empezar posiblemente a tener un desliz mayor, y no, el peso volvió a regresarse a los 17 por dólar. Tiene una resiliencia muy importante y al parecer va a seguir teniéndola hacia futuro. ¿Cuáles son esas entradas de dólares? Pues obviamente tenemos inversión que se ha venido quedando en México, que se ha venido ampliando, nuevas inversiones ahora con el nearshoring, que empresas de todo el mundo, en particular empresas estadounidenses, quieren venirse a México. Todavía si pusiéramos una política económica más agresiva, tendríamos una entrada espectacular de inversiones. Eso todavía está por verse con la nueva administración. Pero hay un factor que no sé si nos debamos enorgullecer o no, que son las remesas. Sí. Las remesas cada mes están aumentando más y más. Cuando algunos estudiosos decían, bueno, los mexicanos que se fueron a Estados Unidos es posible que llegue un momento en la curva en que por su madurez ya no tengan que estar enviando dinero a México, que sus hijos ya son estadounidenses, sus raíces mexicanas cada vez son más lejanas, y por lo tanto las remesas tenderán a disminuir. Pues no, siguen aumentando. Pero eso sería si la gente en México dejara de emigrar. El asunto es que la gente continúa emigrando. Justo en noviembre del 23 se publica un estudio muy específico sobre cómo han sido las migraciones legales, es decir, a partir del 21, después de la pandemia se incrementaron, todavía sigue una tendencia ya creciente de nuevo para las migraciones legales, más aparte el problema migratorio que tiene México en la frontera norte con Estados Unidos, con toda la migración que viene del sur y también gente que está siendo expulsada, ¿no?, de México. Simplemente revisamos los últimos datos de migración de Sinaloa. Los últimos datos de migración de Sinaloa dice que el 80 y tantos por ciento, 85, 86% de los sinaloenses que se van emigran hacia Estados Unidos, el resto emigra a otros estados. Entonces todavía hay muchísima gente en México, el promedio mexicano ronda igualmente en el 85%, pero hay estados donde el 99% de la gente que emigra se va a Estados Unidos. Entonces obviamente las remesas no van a observar un decrecimiento, sino por el contrario, es un crecimiento. Pero además a eso, Epifanio, Cristina, hay que agregarle otro elemento sustancial muy importante. Cada día que pasa en Estados Unidos, la gente que conoce cómo funciona la economía de Estados Unidos, y la lucha contra el lavado de dinero en Estados Unidos, cada día es más difícil que los mexicanos tengan cuentas en dólares en Estados Unidos. Y entonces esos dólares que debieran estar en Estados Unidos, por lo que usted ya sabe, se vienen a México. Hay gente que le paga por traer dinero. Y otro de los mecanismos fuertes que la gente no ha querido entender por qué las remesas son crecientes es porque es un mecanismo que están utilizando los de enfrente para traer dinero de Estados Unidos que es de ellos ya, y que utilizan a muchos mexicanos a través de las remesas. Y segundo, agregarle lo que dice Cristina, si ya no hubiera migración sería justificado ese planteamiento. El problema es que sigue habiendo mucha migración mexicana, o sea, ya muchos resolvieron su problema los que migraron, sí,
pero los que siguen emigrando siguen enviando sus remesas. Entonces las remesas son crecientes. Es que es increíble lo que han crecido las remesas. Bueno, si no le pones el segundo factor que diría yo. Y entonces, mientras las remesas sean crecientes y la inversión extranjera siga llegando a México, como está llegando, por el nearshoring, por lo que ustedes quieran, por los rendimientos que da el capital internacional, esto hace que el peso cada día se vaya consolidando más. Porque la gente que nos escucha, el tipo de cambio del peso al dólar tiene que ver con la comercialización del dólar. La moneda que circula a nivel internacional es el dólar, no es el peso. Entre más dólares queramos conseguir, presionamos para que suba el precio del dólar. Por eso decía, si la balanza de transacciones en cuenta corriente, la que habla de comercialización de bienes y de servicios, la tenemos deficitaria, lo normal es que el tipo de cambio del peso fuera decayendo. Pero el problema es que esos dólares que nos faltan son los dólares que llegan, hacen que la oferta de dólares en México sea menor que la demanda y por lo tanto el tipo de cambio del dólar va para abajo. Va para abajo, efectivamente. Ahora, la población neta que estaba emigrando y que estaba regresando a México ya era positiva para México, ya eran más los mexicanos que estaban regresando que estaban yendo en periodos anteriores. En este sexenio, y sobre todo, podemos echarle el tema a la pandemia por COVID, nos vuelve a voltear la ecuación. Nuevamente los mexicanos en masas están yendo a Estados Unidos. Entonces, esta no es solamente para el caso de México, es para Centroamérica, que tienen un problema económico y de violencia tremendo, para Sudamérica y para el mundo entero. Está poniendo en riesgo la reelección de Biden. O sea, sí. Es tan fuerte el problema migratorio que hay tanta gente queriendo entrar y todo pues que llegan en montón, o sea, son millones de personas que están solicitando asilo y que pues los estadounidenses tampoco ya no están tan contentos y por eso el tema de Donald Trump, ¿no? O sea, eso fue algo que tú dices, bueno, a lo mejor nosotros no lo vemos del día a día, pero la gente que está en frontera, la gente que está al otro lado de la frontera en Estados Unidos sí lo ve y bueno, pues ya sabemos, ¿no? Todo lo que se va generando como reacciones políticas. Y lo que dices acerca de las remesas, bueno, ¿es un signo de debilidad o es un signo de fortaleza económica? Yo pensaría que no solamente es debilidad, porque significa todas las oportunidades que no se generan y que la gente se va a trabajar al extranjero, ¿no? Y también todas las oportunidades que no se generan y la gente, los jóvenes, se adhieren a un mecanismo que le permite tener un ingreso, aunque sea una vía pues no precisamente lícita, ¿no? Ese es por otro lado. Y finalmente viene un tercer golpe, que es el hecho de que al existir un tipo de cambio tan fortalecido, el incremento del consumo al exterior también ha sido importante y eso se va reflejando en el comercio en México, ¿no? Es decir, todas aquellas tiendas de comercio que esperaban, por ejemplo, en diciembre, en noviembre, un alto incremento en sus ventas, no lo han visto de esa manera y se han estado reportando. ¿Por qué? Porque también muchísima gente, debido al tipo de cambio, le es más barato comprar al extranjero, ¿no? Porque además es importante con todo lo que se compra en las redes. Pero eso que decías ahorita, Epifanio, es interesante porque es otra forma más. El regreso de muchos mexicanos a vivir a México. Y no solo eso, de muchos jubilados y pensionados gringos que se vienen a vivir. En México ya hay ciudades gringas, prácticamente San Miguel Allende, estoy dando un nombre. Y entonces toda esa gente que son jubilados y pensionados y que se vienen a vivir a México, les mandan dólares. Son dólares que ingresan a México para consolidar el tipo de cambio del peso. ¿Cómo la ves tú, prima? Sí, hace unos días fui a una boda ahí en la Riviera Nayarit. Todos esos pueblitos hermosos, los lugareños pues ya no son dueños de ahí. Ya tienen que irse yendo hacia el interior porque toda la costa la están comprando los norteamericanos y ya son mayoría extranjeros en esos pueblitos. Es extraordinario. Ahora, esto quisiera enmarcarlo en una de las coyunturas globales que se está dando de migración. Creemos que esto es un tema local y no. Es un tema global. Es un tema que de las regiones pobres están yendo a las regiones de mayores ingresos, obviamente por violencia, por la búsqueda de un mayor nivel de vida. Esto ya no tiene vuelta atrás, es parte de la normalidad que vamos a estar viviendo. Ahora, otra de las grandes que empezó desde el año pasado, de los grandes traumas que podemos estar viviendo en este año son los hackeos financieros, los hackeos a todo nivel.
a nivel personal, todos los días seguramente les llegan mensajitos, correos de que te ganaste $1.200.000, dale clic para que lo cobres. Tu cuenta va a ser bloqueada. Tu cuenta va a ser bloqueada, Netflix, el teléfono, Sí. en fin, pero también a nivel corporativo, a nivel de los bancos, a nivel incluso de los bancos centrales. Esto es tremendo lo que está sucediendo este año. Entonces, tenemos coyunturas globales que a veces no estamos viendo. Por ejemplo, en esta semana, un colega ahí en el chat del Colegio de Economistas decía, este miércoles es posible que en Estados Unidos se apruebe el primer ETF de Bitcoin. La gente ni siquiera sabe qué es Bitcoin. Por ejemplo, ahorita hablábamos que el narcotráfico está enviando dólares a México. Pues, ¿qué creen? Hoy una forma de enviar dólares de Estados Unidos a México es el dólar electrónico. Así es. Es el USDT, que ahí en el mercadito, que antes se cambiaban dólares físicos, hoy también se intercambian dólares electrónicos. O sea, ya ni siquiera tienen que traerse el tambache de dólares de Estados Unidos. Estos nuevos instrumentos nos permiten visualizar qué está sucediendo en la economía que está muy próxima. Yo quisiera que en esta plática, además de que habláramos de lo que va a suceder en este año en términos económicos, que tenemos un 2% arribita, alrededor de un 2% de crecimiento, un poco arriba, esto nos ubica abajo del promedio global. Entonces, ¿qué está sucediendo en el resto del mundo? ¿Qué esperanzas tenemos para México en creación de empleo? Ahora, la creación de empleo, solamente estoy enumerando algunos temas que podemos tratar. ¿Empleo realmente podemos crear en cantidad suficiente en México y en el mundo? Me parece que estamos entrando, este año va a ser espectacular porque la inteligencia artificial, si ya lo veíamos el año pasado, que tú le metes en la inteligencia artificial y te da diseños. Ahorita hablábamos de cambiar el diseño que está aquí atrás. Pues resulta que los diseñadores ya no van a tener trabajo, porque uno le pide a la inteligencia artificial cualquier diseño y te lo da espectacular en cuanto le diste clic. Los camioneros, que son varios millones de gente que conduce de manera profesional un Didi, un Uber, un camión de reparto, pues hoy los automóviles autónomos no van a ocupar ese chofer. A partir de este año va a venir un proceso de destrucción de empleo en el mundo tremendo. Entonces creo que ya no debemos estar pensando en el mundo y México en los términos anteriores. Debemos tener un empleo, de cómo vamos a tener un ingreso. A lo mejor el Estado deberá darle ese ingreso básico universal a los ciudadanos. ¿De dónde va a salir? Pero ya en México ya se resolvió. Elon Musk ya trajo una aplicación, la de All Profit, y que te vas a hacer millonario con 5,000 pesos. Otra estafa, ¿no? O sea, no, pero lo grave es que aparece la imagen del presidente, la de Y hablando. y hablando con el periodista, con los periodistas reconocidos como Joaquín López Dóriga y otros, y dicen, oye, a ver, ¿cómo está? Y la gente, apúrate porque el día de hoy se cierra. Regístrate y un ejecutivo te va a atender y vas a ganar por 5,000 pesos que inviertas, vas a ganar 100,000 pesos mensuales, 60,000 pesos semanales. O sea, a ver, ya no hay necesidad de empleo, ya la gente en su casa con 5,000 pesos que ponga, se va a hacer rico. A ver, volvemos a lo mismo. O sea, el problema de esta tecnificación, de lo que tiene que ver con la tecnología, es que siempre se van a fregar al más amolado, al que menos sabe, al que menos conoce. Y México, imagínate, tenemos una Cámara de Diputados donde un diputado dice que es un fraude titularse, y luego la mayoría de los diputados no tienen título, no tienen conocimientos. ¿Cómo vamos a gobernar México? Con todo esto que estás platicando tú, ¿qué sigue? A mí me preocupa, porque, bueno, ya estamos jubilados, ya la libramos, muchos. Bueno, pero la familia no nos la ha librado. Entonces, ¿qué va a pasar en México con todo esto que está pasando? Yo sigo pensando que no estamos en México a la altura de lo que está pasando en el mundo. Yo hace 5 años, no sé cuánto, que fui a Estados Unidos y fui a un Office Depot, uno de esos, a comprar unas cosas con un cuñado que es plomero. Fue a comprar, ya no había empleados en esa tienda, nomás había uno afuera. Llegaba la maquinita, así puro tibrar, como ahorita hay en las cajas. Allá estaban hace 8 años o 10 en Estados Unidos. Están totalmente desplazados los empleos. ¿Qué van a hacer la gente? ¿De dónde va a obtener ingresos para vivir?
Sí, efectivamente. Se menciona que en las revoluciones industriales pasadas, la destrucción de empleo Sí. trajo nuevo empleo. Sí. Sí, la cuestión de que hoy un camionero que conduce una persona normal, que conduce un carro de Didi, de Uber, ¿cómo va a tener o a capacitarse para las nuevas profesiones que efectivamente se están creando ya? Por ejemplo, esos ingenieros que le llaman prompt engineer, que son para meterle las claves correctas a la inteligencia artificial. Sí. ¿Cómo vamos a trasladar un empleado que antes conducía, Que no tiene ni prepa. que no tiene ni preparatoria, ni siquiera tiene la confianza para interactuar con una computadora, para esas clases de nuevas profesiones? Entonces ahí tenemos un desfase muy importante que como país ni siquiera está en el diálogo público. Es correcto. La parte técnica, yo creo, por ejemplo, hay países, a mí me tocó estar en Bélgica, en donde ellos tienen una tarea muy importante desde el punto de la oficina de empleo local. Las oficinas de empleo locales, ellos mismos organizan bases de datos enormes en donde son públicas, por ejemplo, no solamente el hecho de capacitar a la gente para buscar empleo, porque buscar empleo no es nada sencillo en un mercado tan competitivo como el belga, es decir, con gente que mínimo habla 3 idiomas, y con gente que tiene una educación, no siempre una educación superior, pero sí una educación técnica a nivel de prepa muy buena. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Toman, en el caso, ¿cuáles son las carreras del futuro? Dijeron ellos. No, ya me tocó estar hace 4 años. Bueno, necesitamos más web developers, necesitamos más gente que haga ciencia de datos. Y toman gente con egresados de prepa, es decir, gente de 18 o 20 años que terminaron a lo mejor su prepa y ya no quisieron seguir estudiando, o gente que incluso inició la prepa y no la terminó. Y a ellos los capacitan porque dicen, es que para hacer esta parte técnica no requieres irte a estudiar un título universitario y pagar, etcétera. No, lo único que necesitas es saber eso y las empresas lo están demandando. Entonces, así como iban ellos capacitando, cada 6 meses acaban este programa, y así como iban saliendo, ya las empresas lo estaban demandando porque tenían una alta deficiencia de ese tipo de carreras. Entonces yo creo, me tocó a mí hablar de ese tema aquí en el plan, cuando se hicieron las consultas del Plan Municipal de Desarrollo, pero sí, efectivamente, la gente que está en las oficinas públicas como que eso no lo entiende, ¿no? Hacen sus ferias de empleo donde dan a lo mejor capacitación de cosmetología o de decoraciones de fiestas o de otras cosas, pero no se fijan en la parte de la demanda técnica de las empresas, y que hay muchos jóvenes que son buenísimos para el tema de los teléfonos, les encanta la tecnología, les encanta todo eso, y los podrían capacitar y obtener un muy buen empleo con una formación técnica, ¿no? Entonces yo creo que también, como dice, la parte de la política pública debe estar observando, y eso acrecentaría las oportunidades y que el joven se vaya a pasar 5 años a la universidad, termine la universidad y luego ya salga y diga no sé ni qué hacer, ¿no? Sí, efectivamente, pero primero tenemos que empezar por dialogar. ¿Cuál es el futuro inmediato? No de 10 años. No. En 10 años el mundo va a ser del reconocido. 24, del 24. ¿Cuáles son las necesidades de este México? No lo estamos observando. ¿Dónde está en el diálogo público? ¿Cuáles son las necesidades que tienen las nuevas tecnologías, las nuevas empresas? ¿Y cuáles son las capacidades que tenemos como mexicanos? No está en el diálogo eso. No. Estamos platicando de dónde vamos a obtener más dinero para seguir regalando en los programas públicos. Mira, yo no sé si fue real o no fue real una comparecencia en el Senado donde la candidata, pues ya va a ser candidata, le llaman precandidata, Xochitl Gálvez, el senador, le hizo una pregunta técnica a otra persona que pues era maestra de física y sabía todo. Le puso una barrida a la maestra, a la ex, a la que va a ser supuestamente candidata, y entonces tú dices, a ver, esta puede ser presidente de México, pues ¿cómo nos va a ir? O sea, con la forma como se comportó ahí te da idea de cómo está. Entonces yo a veces digo, mira, calladitos se ven más bonitos, porque de repente quieren entrar a temas que no manejan. Y ese es el error en México. Tú pones un funcionario porque fue tu cuate, tu amigo, el otro, de tu lealtad de tu partido, y lo pones en un puesto que no sepa nada, y de repente se animan a declarar. Deja tú que esté ahí callado y que le pongan asesores que hagan las cosas, para que esté con el sueldo, para que no esté desempleado. Qué bueno que le dieron empleo porque era su cuate, era leal a ese partido, sí, pero no te muevas, mijo. No te muevas porque te mueves y la vas a regar. Pero eso no lo ven.
Eso lo ve uno. Aquí existen, por ejemplo, algunas de las... Hay siempre como el discurso de medios que son súper positivos, de no, nearshoring, bueno, solamente el 24% de la inversión extranjera del año pasado fue nueva, ¿no? El resto fueron reinversiones. Que haya reinversiones es muy bueno porque significa que las empresas esperan más crecimiento. Pero está también el tema de Pemex, que por ahí igual hay algunos medios que lo reflejan todo súper positivo, no, y Dos Bocas ya va a generar un montón de petróleo y barriles y ya vamos a dejar de importar gasolina, y hay otros que por ahí publican, no, Pemex no pudo comprar sus computadoras porque no tiene liquidez, no tiene solvencia. Entonces, en los mercados, efectivamente, agencias internacionales están levantando por ahí algunos signos de alarma con el tema, obviamente, del nivel de deuda que tiene México, de las pocas expectativas de crecimiento de su ingreso y las altas expectativas de que la posición de deuda de Pemex afecte a las finanzas públicas, ¿no? Y con ello obviamente que compromete cualquier nivel de gasto que el gobierno tenga. Y por otra parte, el tema de la seguridad para las empresas, porque efectivamente sí, muchas empresas tienen el objetivo de venir aquí, de invertir, pero algunas todavía se sienten de alguna forma inseguras por el tema que no es algo menor, el tema de la inseguridad. Entonces, tú dentro de ese mundo empresarial en el que tú te mueves, ¿cuáles serían las cosas que ustedes, bueno, aquí considero que sí hay riesgos, pero acá va todo muy bien, o sea, todo va bien positivo? ¿Cuáles serían esos balances que tú harías? Hace un tiempo, hace varios años ya McKinsey, la consultora más importante del mundo, decía, hay dos Méxicos. Un México inserto en las cadenas globales, que está conectado al primer mundo, que tiene empleos de primer mundo con salarios altísimos, pero hay otro México que es atrasado, que tal vez es indígena o simplemente ni siquiera tiene internet. Ese otro México está atrasado, no tiene empleos, los salarios son paupérrimos. El México que está conectado está creciendo de manera acelerada y es el que ha estado sosteniendo a este país, pero no lo ha estado sosteniendo desde el año pasado para acá, lo ha estado sosteniendo desde que Salinas firmó el Tratado de Libre Comercio. Ese sector externo es el más que tiene más vigor en este país, es el que ha estado sosteniendo el crecimiento, porque el otro México no se le están generando las condiciones para tener esos empleos necesarios. Ahorita mencionabas el caso de Pemex. Pemex en este año 2024, va a dejar de contribuir a las finanzas públicas de manera muy importante. Pemex llegó a aportar hasta el 50% del presupuesto público y en este nuevo presupuesto se reduce hasta una décima parte del presupuesto público hoy va a venir de Pemex. Entonces, tenemos muchas coyunturas que van a debilitar el financiamiento público. Una de esas es Pemex. El gobierno está intentando darle vida artificial, porque es una empresa que debe 4 veces respecto de los ingresos futuros que va a recibir. Recordar que el petróleo en el mundo se termina en el 2040. Las estimaciones es que para el 2040 el petróleo desapareció en este planeta. Entonces, los ingresos que tiene Pemex de aquí a esa temporalidad, con las reservas, con todas las características que tienen, que le dicen reservas probables, posibles, y hay otro renglón por ahí. Bueno, con todas esas, no le alcanza el dinero a Pemex para pagar sus pasivos, sobre todo sus pasivos laborales. Entonces, es una empresa que desde hoy está quebrada, desde hace mucho tiempo. El gobierno, tratando de darle un poco de vida, le dice, bueno, te voy a quitar menos dinero de impuestos. De todos modos, no hay dinero que alcance para sostener una empresa con esas características. Es una empresa que desde hace varios meses ha perdido el grado de inversión. Por lo tanto, tiene que pagar más intereses de los que normalmente una empresa de esas características podría pagar. Ahora, el país está sosteniéndola. O una de dos, o el país es capaz de rescatar esa empresa quebrada, no sé para qué, porque el petróleo es de los mexicanos. Pemex es una empresa que se dedica a sacar petróleo. Entonces bien podríamos dejarla quebrar. ¿Para qué vamos a estar sosteniendo una empresa que solamente le estamos dando dinero? Podríamos podría ser una política pública de decir, puede sacar petróleo el que quiera, los impuestos son estos.
al que quiera, esto le vamos a cobrar. Esa es una discusión peliaguda. Bueno, ese es un enfoque y una decisión que siempre ha estado sobre la mesa. Sí. Y hay otra visión muy diferente en el sentido del papel que juega no solamente Pemex, Petróleos Mexicanos, sino la Comisión Federal de Electricidad y la del Agua. Son elementos de soberanía y seguridad nacional. Cuidado, a veces lo barato sale caro. Yo no estoy de acuerdo en que de repente el gobierno mexicano diga, bueno, no es negociable, no es rentable Pemex, hay que dejársela al particular que quiera producir. No, eso pierde dependencia, pierde soberanía e independencia del país. Qué bueno que compró, yo siempre lo he dicho y lo voy a defender, qué bueno que se metieron a comprar las refinerías y las que están haciendo, al margen de que aquí al 2040 desaparezca el petróleo, pues de aquí al 2040 son 16 años que hay que mantener la soberanía y la independencia. Y eso significa menor importación. Si eso significa menor importación de gasolina, que es la que mueve la estructura productiva, bienvenidas aunque tengan deuda. Habría que ver hasta dónde somos capaces de pagar la deuda. De todas maneras la pagamos. Lo que sí hay que checar es que haya transparencia, ojo, y que los pagos sean verídicos y reales, y que la deuda sirva para reactivar a la economía. Si se va a endeudar México, se endeude, siempre y cuando la lana que venga sea para reactivar el aparato productivo. Si es la deuda para desaparecer, entre comillas, en los estados, en los municipios, y se las embolsen los políticos de siempre, mal echan la deuda. Es un tema muy interesante que hay que discutir. Yo no creo que en 5 o 10 minutos que nos quedan podamos discutirla, pero es una posición. Yo siempre voy a defender la soberanía nacional, la autonomía y la independencia. Y significa, desde mi punto de vista, que la luz, la energía, por supuesto, y lo que decíamos anteriormente, y el agua, debe manejarlos el Estado. Pero es que ahí, ya nada más para dejarle también el espacio a Epifanio, el tema de la soberanía, pues ¿cuál soberanía? Si la tecnología con la que se extrae nunca ha sido generada por Pemex. La tecnología que se extrae y con la que se hace la extracción es una tecnología totalmente extranjera, y Pemex termina siendo alguien que renta, es decir, o que subcontrata la extracción. Entonces tampoco es que seamos totalmente soberanos y le podamos decir a las empresas váyanse y Pemex sigue trabajando, porque Pemex para empezar no tiene la tecnología. Y una prueba de ello también es que han venido, lo que pasa, hacen los contratos con inversiones privadas, y también la reciente, pues, ¿cómo se dice?, expropiación de lo que fue Air Liquide, la empresa francesa, tiene que ver con eso. Es decir, porque Pemex no cuenta con la tecnología y hace uso de la tecnología, es decir, hace los contratos para poder avanzar en todos los procesos que tiene que hacer. Entonces también habría que tomarse en consideración que realmente el rescatar en sí a la empresa también debió haber sido hace muchos años la generación de tecnología, que esa es la parte primordial. ¿Por qué dependes de otras empresas para la extracción, refinación y todo lo que es el procesamiento? Bueno, tiene que ver con la parte tecnológica. Y la otra parte que tampoco se toca, que es el tema del huachicol, que tampoco se ha acabado, y que eso también ha venido a deteriorar las finanzas de Pemex, porque ya sabemos que continúa siendo un buen negocio, pero no quiero hablar de eso. Adelante, Epifania. Ya el maestro amenazó que estamos cerrando, entonces si me permiten a manera de conclusión para ir avanzando en esto. Este año el PIB mexicano se espera que crezca alrededor del 2%, un poquito más tal vez. El PIB promedio global se estima que crezca en el 2.7. Esto nos ubica abajo del promedio, cuando una economía de nuestras características debería estar arriba de ese promedio del PIB global, porque hay economías muy chiquititas, muy atrasadas, hay economías muy grandotas que por su tamaño ya crecen muy poco en proporción. Ahora, India y China son economías que son muy grandes, pero también el tamaño de su población es tan grande que les permite tener estas tasas de crecimiento, ¿no? El caso de México debería ubicarse arriba del promedio global, no solamente por sus características nacionales, que tiene mucha población, más de 100 millones, muy pocos países en el mundo tienen ese tamaño de población, ese tamaño territorial, sino por su necesidad de atraso que tenemos de muchos años. Para solventar las necesidades de empleo que tenemos como país, deberíamos estar creciendo a tasas de la India, del 6%.
¿Por qué no lo estamos haciendo? Esa es una discusión que deberíamos estar teniendo en este país. Más allá incluso que el tema de que si, que es muy importante el tema de Pemex, que si lo dejamos morir o lo rescatamos y cómo, me parece que es cómo crecemos a tasas al menos al triple de lo que lo estamos teniendo para solventar el tema de empleo atrasado que traemos. Ya ni siquiera el que vamos a necesitar este año, que con el 2% que vamos a crecer no nos va a alcanzar para generar las plazas de trabajo de los nuevos jóvenes que se van a incorporar este año. Es correcto, pero hay una cosa que no podemos dejar de lado. Y es un tema, yo sé que a muchos no les gusta, sobre todo a algunos economistas que han hecho posgrados en otras partes, bien, que vale la pena. Se les olvida que los indicadores económicos manejados por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por la CEPAL, por el Banco de México, son indicadores económicos a modo. Yo hace años que no escucho que se hable del Producto Nacional. Siempre el Producto Interno Bruto, indicador del Producto Interno Bruto, indicador del Producto Interno Bruto. Lo que se produce en un país, si no es del país, no resuelve los problemas del país. Ahorita les acabo de dar un indicador que dice que más de $500 billion ha entrado de inversión extranjera directa de 2003 a 2023. Y esa inversión y esa lana y esas empresas, todo lo que genera Walmart, Costco, todo lo que ustedes quieran y todas las grandes inversiones extranjeras, pues no es de los mexicanos. Y aunque crezca el Producto Interno Bruto, lo que crezca, cuidado, cuando ese producto no es de los mexicanos. Por eso es más importante hablar de la producción nacional. Yo estoy de acuerdo, debe de crecer el producto, pero hay que apoyar al inversionista nacional, hay que apoyar a la empresa nacional, hay que generar el producto nacional. Pero no es la política, la globalización. Por eso, entonces, aquí hay un punto de reflexión. ¿Nos conviene o no nos conviene la globalización? Y ese es el tema de la siguiente. ¿Nos conviene o no? ¿Y hasta dónde podemos regular la globalización? Yo sé, no, ya estamos en un proceso global, tenemos que crecer. A ver. ¿Tenemos que crecer a costa de qué? ¿Y cómo? Los chinos empezaron a salir cuando ya estuvieron preparados para salir, pero antes estaban cerrados, completamente cerrados. ¿Qué le falta a México para despuntar? Eso es lo más importante. Porque nos vamos con la ola, que estoy hablando de hace 10 años, 8 10 años en Estados Unidos, ya no había empleos en los home managers, ya no había trabajadores, eran puras máquinas. No sé cómo estén ahora, peor. Y nosotros, pues obviamente no tenemos capacidad para eso y vamos a decir, y no tenemos un proyecto educativo suficiente y capaz tecnológico para preparar a la gente para una nueva etapa tecnológica. No lo tenemos. Entonces, ¿por qué le vamos a entrar? ¡Cuidado! Con eso yo pido mi opinión. Otro tema que se nos queda tal vez para una próxima discusión es el tema, ahorita decía, Estados Unidos ya no tiene gente para cubrir esas plazas de trabajo. Estados Unidos tiene 10 millones de plazas de trabajo sin cubrir. Ocupa a los mexicanos, a los extranjeros que van a trabajar. Es una discusión que deben tener ellos. Pero nosotros, ¿cómo es posible que no hay un país serio que tenga más de la mitad de sus trabajadores en la economía informal? Algo está pasando. Algo está pasando. ¿Por qué esa gente no somos capaces como país de darles un empleo normal, un empleo formal, con todas las posibilidades de tener un crédito, de tener un futuro? El que está en la economía informal no tiene futuro. ¿Cómo se va a jubilar? Y otro tema muy importante que yo quería traer a la mesa hoy era que en el 2010 México le dedicaba a las pensiones el 10% del presupuesto público. Para el presupuesto 2024, el 23%, más de la quinta parte del presupuesto público va a pensiones. Cuando termine este sexenio que está por empezar en el 2025, no va a haber dinero para pagar esas pensiones. El crecimiento, porque los políticos dicen, bueno, si el anterior regaló dinero, yo voy a regalar más. ¿De dónde va a salir ese dinero? Si además la economía se está achicando, la gente está creciendo, ¿de dónde va a salir ese dinero? Yo creo que de esos puntos quedan para próximas discusiones. A lo mejor podrían ser muy puntuales el tema de cómo generamos empleo, cómo crecemos. Por ahora decir
que lo que tenemos en el 2024 es un crecimiento endeble, al menos estamos creciendo, cosa que en los años anteriores no habíamos estado teniendo. Este año vamos a crecer un poco, no nos va a alcanzar para generar el empleo que necesitamos. El tema inflacionario va a ser importante porque hay 3 fuentes de inflación en este país que nos está generando un déficit comercial. Eso es un desequilibrio muy importante que nos puede llevar a una sacudida fuerte en un próximo tiempo. Ese desequilibrio comercial se debe a 3 cosas. Una, que estamos teniendo entradas de remesas muy fuertes que nos está incitando a comprar cada vez más, lo cual tenemos una demanda agregada interna por el consumo privado más grande de lo que estamos produciendo. El crecimiento del salario mínimo ha estado muy por encima de la inflación, lo que está generando más demanda de la que con normalidad la oferta y la demanda serían compensando. Y hay un tercer factor, los programas sociales. Le están haciendo llegar dinero a la gente que está generando un consumo interno muy grande. Yo les traía unas estadísticas, unos cuadros y unas gráficas que nos está llevando, número 1, a tener un consumo interno más alto, que estamos dejando abajo a la demanda agregada. Ha crecido 6.5%, nomás como comparación. En el 94, una variable muy importante fue el consumo interno creciente, que era el 4% de crecimiento. Hoy tenemos el 6.5%, lo cual nos lleva a un desequilibrio comercial externo importante que tenemos que estar visualizándolo en este 2024 y para los próximos Pero además años. ese tipo de programas, especialmente en la población joven, genera un desincentivo al trabajo, ¿no? Entonces, el problema es, de manera general, ¿qué tipo de incentivo le están dando tú a la economía? A la economía, a la población trabajadora, ¿le das el incentivo para trabajar, para incorporarse al mercado laboral, o a la empresa también para formalizarse, pagar impuestos y demás? ¿O le están dando todos los incentivos para que se vaya por la informalidad, porque es más barato, porque es más sencillo, porque puedes trabajar desde casa, etcétera, etcétera? Bien, pues muchísimas gracias, Epifanio, por tan interesante discusión. Muchísimas gracias. Un saludo muy, muy fuerte a cada uno de los espectadores que nos sintonizan a través de Economía y Punto en corto. Pues hasta el siguiente programa. Que tengan un excelente día. No, hombre, este espacio apenas da para decir, tenemos estos puntos para otras discusiones.